bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Hoy, como todos los martes 6 de la tarde, tenemos la Santa Cena. Hoy queremos darle gracias a Dios porque nos permite hacerlo y seguir haciéndolo ya por tiempo. Aquellos los cuales van a ver por repetición este tiempo de la Santa Cena, también le damos la cordial bienvenida, porque sé que celebrar la Santa Cena es un honor, es un privilegio para los hijos de Dios. Y creo fielmente que aquellos que periódicamente están siempre en sintonía, no nomás de Facebook de la Iglesia Ejército de Amor, sino que también a través de Radio Vital, el complemento de su vida, haga partícipe a aquellos que usted ama para que puedan ellos ser participantes de la Santa Cena. Como siempre, mi amada. Amén. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos esperan fielmente para celebrar juntos la Santa Cena. Sabemos que es un mandato que está escrito en la palabra y pues Dios lo puso en el corazón del pastor Eduardo, el poder celebrarlo todos juntos. Así que pues por eso estamos cada día martes en punto de las 6 de la tarde en sintonía con usted para que juntos celebremos la Santa Cena. Así que les invitamos a que preparen su jugo de uva y su galleta, su pan, para en unos cuantos minutos poder celebrar la Santa Cena juntos. Y extienda esta invitación en el futuro. El martes próximo te invitamos a que estés preparado con tu jugo y tu pan, que tengas todo lo necesario para tomarlo tan en serio como lo que realmente lo es. Lo tenemos documentado en la palabra de Dios, ¿no? Que Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Y por eso lo hacemos, ¿no? Porque sabemos que es un propósito de Dios y es para la gloria y la honra de Dios, de los que creemos, ¿no? No sé por qué percibo que traes algo que quieres compartirnos. ¿Sí? Pues ahorita traduje un versículo que te lo mandé. Oh, ok. Sí. Muy bueno. Sí, déjame buscarlo aquí para poderlo leer. Dice, es en Isaías 41:10. Es de la traducción de la Biblia amplificada. Y dice: no temas nada, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ten por seguro que te ayudaré. Con certeza te sostendré con la diestra de mi justicia. Una mano de justicia, de poder, de victoria, de salvación. Aleluya. Cuando lo estaba leyendo, podemos, pues el mismo nombre, ¿no? de la Biblia amplificada nos dice que amplifica, por así decirlo, ¿no? La palabra nos amplía, nos describe con una más profundidad lo que es, ¿no? La palabra. Y es un poco más explícita. Dice: con certeza te sostendré con la diestra de mi justicia. Y luego nos explica cuál es esa justicia, ¿no? Es una mano de justicia, es una mano de poder, de victoria y de salvación. O sea, básicamente nos está diciendo que la vida plena de Dios, eso es lo que nos sostiene a todos aquellos que venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Yeah. Sí, yo recuerdo que ese versículo, cuando yo inicié mi vida cristiana, se me profetizó, y nunca he olvidado lo que es el siempre te voy a sustentar. Amén.
con la diestra de mi justicia. Siempre te voy a sostener. Y creo que es una promesa que es para todo aquel que realmente no busca su gloria, sino la gloria de Dios, ¿no? Porque buscar su propia gloria o buscar su propio proyecto personal, por decirlo, usando el evangelio, no, es algo abominable que ha afectado y afecta a millones de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque al no tener esa humildad y vivir conforme el plan de Dios y el propósito de Dios, automáticamente, ¿dónde está esa diestra? ¿Dónde está ese sostén? El vivir engañado, no creas que es un deleite. Yo leo la palabra de Dios conforme lo que nos acaba de leer. Dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Pero dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios. Sí, pues tiene que estar esa voluntad dispuesta, ¿no? Ese deseo en cada uno de nosotros. Ahora, eso que estás leyendo es para el que hace la voluntad de Dios. Amén. Sí, y vemos tan clarito, ¿no? O si yo abro por mi propia cuenta, dice Jesús, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de aquel que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. Hablando de justicia, Jesús, la diestra de su justicia, o sea, la palabra hablada por Jesús es lo que sostiene a un verdadero creyente, ¿no? Y me llamaba la atención un versículo bíblico que escudriñaba refiriéndose a lo que nos leíste, ¿no? Prácticamente es un seguro. El versículo como está expresado en esa, ¿cómo dijiste ahorita? Que era una ampliación, o no es modificación, es narrarlo de una manera más entendible, ¿no? Es como, he escuchado este ejemplo, ¿no? Como que si vamos a subir todos o varias personas una montaña, ¿no? Ya. Vamos al ir subiendo de diferentes ángulos de la montaña, vamos a ver diferentes cosas, diferentes cosas Paisajes. que están, eso es, diferentes paisajes, ¿no? Entonces cuando ya subes a la cima, vas a voltear a un lado y vas a ver algo, pero detrás de ti hay otra cosa, ¿no? Yeah. Entonces eso es la amplitud de lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es algo impresionante, impactante, ¿no? Pero afortunadamente, pues la palabra de Dios fue y seguirá siendo. Amén. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ella, siendo, pues vaya lo que hoy venimos a celebrar, siendo el pan de vida, ¿no? Y hablando del pan de vida, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Ahí hay algo que está tremendo. En Primera de Juan, ¿sí? ¿Lo encontraste? Sí. En el capítulo 2. Dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Esta es la Nueva Traducción Viviente. En la versión Reina Valera dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por de todo el mundo. Amén. O sea, Él vino, así como por un solo hombre entró la maldición, pues, de la separación de Dios con el hombre. Ahora vemos claramente la especificación que nos dice, hey, yo vine y pagué por todos.
Amén. Ahora, no todos lo quieren, Así es. ¿no? Y me llama, y me toma, en el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si obedecemos. O sea, una vez que obedecemos esos mandamientos, entonces podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Porque hay muchas personas que dicen, yo conozco a Dios, tengo a Dios en mi corazón, pero realmente no obedecen la palabra. Entonces realmente es algo psicológico que ellos están viviendo, ¿no? No es la verdad de Dios en su palabra. Es un asentamiento mental. Están ¿no? viviendo están viviendo ellos su verdad, la verdad de ellos, ¿no? Sí, y el propósito de nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. El formar un discípulo es que el discípulo se dé cuenta a quién estoy siguiendo. ¿Estoy siguiendo mi manera de pensar o estoy siguiendo lo que la palabra de Dios dice? Porque es triste. ¿Saben por qué es triste? Porque todas las personas esperamos la mano poderosa de Dios, ¿no? Que se mueva siempre la diestra de mi justicia, como dice como el versículo que nos empezó leyendo la pastora. Pero ¿por qué se suscitan circunstancias donde personas que no tienen esa intimidad con Dios, ese honor de vivir la vida de Jesús, cuando pasan circunstancias y ellos no han perseverado en la perfecta voluntad de la obediencia a Dios, vemos cómo sufren. Ve una persona que no tiene relación con Dios o que no es practicante de la palabra de Dios o simplemente no simpatiza con nada de las cosas de Dios. Cuando tiene una tragedia, es horroroso ver esos cuadros, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sufrimiento muy feo, muy triste. Cuando la persona tiene a Cristo y han pasado por cosas serias, ¿sí? Porque nos ha tocado ver, el comportamiento es totalmente diferente, ¿no? Y la vida como la viven, ¿no? Dice la escritura, ahí donde leímos en el 4, ahora en el capítulo 4, versículo 10, de ahí de primera de Juan, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esto que acabo de leer me llevó muy buen tiempo viendo la palabra propiciación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra propiciación es el sacrificio que Jesús pagó conforme la justicia de Dios. Ningún otro sacrificio pudo haber sido aceptado por Dios más que algo que fuese superior a lo que era en el mundo. Jesús vino y Él tuvo esa propiciación por nosotros, o sea, vino y murió por nosotros. El Dios vivo trajo una provisión divina para que tú y yo ahora pudiésemos tener una ventaja sobrenatural que viene del cielo. ¿Por qué? Porque fue Dios que lo hizo por ti, por mí, para que nosotros ahora tuviésemos esa seguridad, esa diestra de la justicia, siempre sustentándonos, siempre guiándonos
yo veo el valor y la importancia que tiene la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué tremendo que te hable el Espíritu Santo y te diga específicamente cosas que son relacionadas a tu vida espiritual. Y no nomás a tu vida espiritual, sino para muchas cosas personales que están de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Sí, y eso es algo que la humanidad en su gran mayoría hemos vivido una vida sabiendo que existe un Dios, pero no teniendo esa relación íntima en donde el Espíritu Santo comunica cosas personales, o sea, se involucra con nosotros en nuestro diario vivir, pues, ¿no? Pero podemos, y yo lo digo por mí misma, ¿no? También, en donde lo hemos manejado como una religión y hemos pensado de Dios como un Dios en donde yo nomás le hablo y Él nunca me escucha o nunca me habla, ¿no? Sí. Entonces creo que todos hemos estado en algún punto de nuestras vidas en donde hemos tenido una perspectiva de Dios de esa manera. Entonces el verdadero Dios tiene una comunicación con nosotros, hay una relación bilateral entre nosotros y Él y nosotros, ¿no? Y la razón por la cual en muchas vidas no existe eso es porque las personas no se toman el tiempo para tener ese compañerismo, esa relación con el Espíritu Santo. Lucas 9:23. Vas a saber ahorita porque Lucas 9:23. Antes de movernos de aquí donde estábamos, esta es la versión del mensaje, ahí donde estábamos en primera de Juan 4, Ajá. en versículo 10 dice, este es cómo Dios muestra su amor por nosotros. Dios envió su único Hijo al mundo para que a través de Él vivamos. Este es el tipo de amor del cual estamos hablando. No que alguna vez nosotros amamos a Dios, pero que Él nos amó enviando a su Hijo como un sacrificio para limpiar el camino o para limpiar, dice, nuestros pecados y el daño que los pecados han hecho en nuestra relación con Dios. Wow. El estar separados, ¿no?, de esa intimidad con Dios y tener hoy ese privilegio de tener acceso a tener un diálogo con Él, platicar, como decías ahorita, no nomás yo hablar, sino un diálogo bilateral, ¿no? Donde nosotros podemos estar en comunión con Dios y debemos de estar en comunión, pero me he dado cuenta que hay un sistema que Jesús vino a establecer su reino y en el mundo, aquí en el mundo prácticamente hay otro sistema aparte del reino de Dios, y me he dado cuenta yo de la importancia que tiene el poder que nos demos cuenta qué sistema nos mueve. Y Jesús lo dijo de una manera ahí en Lucas 9:23, lo vas a ver. No sé cómo viene ahí en tu Biblia. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Otra vez.
Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Fíjate, es un acto del hombre que tiene que tomar una decisión. Nos hemos espiritualizado tanto la Biblia que queremos que venga Dios y lo haga por mí. Es como decir, Dios no va a obrar si yo por fe no me niego a mí mismo. En otra versión, puedes leerla en otra versión. Estamos leyendo Lucas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas 9:23. ¿Lo puedo leer aquí? Ya. Mira lo que dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Fíjate, murió por todos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguirme, dijo, niéguese a sí mismo. Es algo que uno tiene que hacer, negarse uno a sí mismo. Yo tengo acceso a hacer todo lo contrario a lo que dice Dios, pero yo decidí no querer hacerlo. ¿Por qué? Porque decidí seguir a Cristo. Y eso es algo que pues yo puedo hablar por mí, que cuando inicialmente, cuando comencé a estudiar la palabra de Dios, yo me di cuenta que no era responsabilidad del pastor donde yo iba, no era responsabilidad de cómo me sentía tampoco, porque el justo por la fe va a vivir. O sea, tienes que hacerlo por fe. Cuando uno ya se dispone, dice, niéguese a sí mismo y se toma su cruz cada día. Cada día, o sea, no porque lo hiciste una vez allá en 1940 y ya, no, es un estilo de vida, o sea, diario retomar. Pablo dice, todos los días muero. El apóstol Pablo dice que él era como él, dice, siendo un abortivo, donde dice, por último, dice, se me apareció a mí Jesús. Pero dice que al ver eso, esa gloria de ser un apóstol, el más insignificante, dice, muero diario por el vivir la perfecta voluntad que Dios dio a él en particular, ¿no? Sí, lo que pasa con el apóstol Pablo, que podemos ver el pasado de los 12 discípulos, ¿no? De los 12 apóstoles, podemos ver el pasado de ellos y podemos ver el pasado de Pablo, ¿no? Sí. Entonces es ahí en donde él tuvo un pasado en donde pues él los mataba, él los literalmente mataba al pueblo de Dios. Entonces es ahí en donde él veía el pasado, y por eso decía imagínate venir a Cristo y cómo no esos pensamientos de que mató a los hijos de Dios, como esos pensamientos, y nosotros que no matamos a nadie, muchas veces tenemos pensamientos que no son de Dios. Ahora este hombre que no mató a uno, no mató a dos, no mató a tres, mató quién sabe a cuántas personas que mató, que formaban parte del cuerpo de Cristo. Entonces y es algo que nosotros no teniendo un pasado como el de él, que nosotros podemos ver eso y decir, oye, yo también tengo que renovar mi alma y dejar ese pasado. ¿Por qué? Porque soy ahora una nueva criatura, y día a día, es lo que dices, que el apóstol Pablo decía, o sea, hago morir el yo mío, ¿no? Y dejo que la naturaleza de la vida de Dios sea la que gobierne y opere en mi vida. De hecho, podemos hablar bastante del apóstol Pablo, porque en este aspecto, ¿no? Porque si alguien nos vino a revelar que somos lo que hoy somos en la dimensión del reino de Dios, como hijos de Dios, espíritu, alma y cuerpo,
pues Pablo entendió muy perfectamente que a través del Espíritu Santo enseñó cómo el Espíritu Santo tiene la facultad y el poder para traer a tu espíritu una convicción de que eres una nueva criatura, de que las cosas viejas pasaron y ahora se establece un reino. Pero él hablaba de que diario moría, no porque él no sabía eso, sino porque hay un sistema que diario te quiere ganar. Amén. Siempre, todo, en cualquier área de nuestras vidas, el sistema del mundo de pecado, ya sea a través de un anuncio, a través de una película, a través de lo que nos rodea en nuestras comunidades diferentes, ¿no? Hay una influencia espiritual. Y muchas veces los más cercanos a nosotros, ¿no? Aunque muchas veces somos cristianos, podemos ver cómo Pedro le habló a Jesús, ¿no? Y qué fue lo que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿no? O sea, estamos propensos a ser expuestos, pues, a la naturaleza pecaminosa, pues, a la comunicación de Satanás hacia nosotros. El diablo influenció a Pedro en ese momento, ¿no? Y Jesús vio una influencia del diablo a través de, no que era Satanás, sino que lo que él traía. Pero en este caso de ver de Pedro, recuerda que todavía él no tenía lo que hoy tenemos nosotros. Hoy tenemos el privilegio de que somos templo del Espíritu Santo. Sí, pero por ejemplo, aún nosotros mismos, yo hay veces que estamos en una conversación y de repente hablamos cosas erróneas. Eso no significa que estamos poseídos con espíritus demoníacos, ¿no? Sino son errores que hay veces, pues, se nos van expresiones o cosas que no debemos hablar, ¿no? O sea, no son malas palabras, no son cosas así, pero de repente hablamos y tú y yo, o sea, yo te corrijo a ti, tú me corriges a mí, ¿no? O sea, de eso se trata el día a día, ¿no? A eso me refiero, pues, o sea, no significa que una persona esté poseída, sino que hay veces que nosotros, porque hemos vivido en la tradición y la costumbre por años, por mucho tiempo, ¿no? En la naturaleza antigua, en la naturaleza pecaminosa, pues, en donde también el mundo en donde vivimos, hay expresiones que se utilizan, en donde tenemos nosotros que aprender a dejar todas esas costumbres y tradiciones, todas esas expresiones que no traen vida, que al contrario afectan nuestra vida. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que aprender a siempre estarlo desarrollando y engrandecerlo, porque hay personas que dicen, no pasa nada cuando yo digo una mala palabra, o sea, no le dan la importancia que se le tiene que dar a esas cosas pequeñas. Dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es en una madurez. Vamos en una madurez, vamos creciendo, no vamos retrocediendo. No significa que nos vamos a quedar en ese mismo nivel. Significa que así como queremos la victoria y queremos la bendición de Dios y la abundancia y todo, si queremos todo eso, tenemos nosotros también que ir madurando en nuestros actos, ¿no? Algo que tengo con convicción yo en mi espíritu, y es que nos podemos estar enfocando en nuestro propio proceder para con Dios, o nos podemos enfocar en una relación con el Espíritu Santo, porque una vez que tú tengas una relación con el Espíritu Santo, haz de cuenta que en cada momento el Espíritu Santo te está guiando a proceder de la manera correcta. Por eso Romanos 8 dice, andar en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne. Y dice, y ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino, ¿sí? Andar en el Espíritu se refiere guiados por el Espíritu Santo. Yo hablaba con una persona y me dijo, mi fórmula es que cada mañana yo tengo un diálogo con la persona del Espíritu Santo. Y todos los días el Espíritu Santo, sin darme a veces cuenta, hasta después me doy cuenta de que me iba a meter en un problema,
y no me metí porque participó el reino angelical, participó la esencia de lo que es el reino de Dios. Nosotros estamos muy dados a no considerar a los ángeles y al Espíritu Santo, pero es una realidad para aquel genuino que dice: yo voy a perseverar en la palabra, pero no lo puedo hacer. Dice Pablo, hablando de Pablo, decía: por la gracia hago lo que hago, y dice: y hago más que todos los apóstoles, pero por la gracia. No decía por yo, mí. Ándale. Es así igual hoy en día para ti, para mí. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos tomar una decisión y decir: yo quiero tener una comunión con la persona del Espíritu Santo. Sí, cierto, todo es muy importante para ti, para mí, pero te aseguro que en la lista de prioridades de cada uno de nosotros debe de estar Dios. Amén. Pasar tiempo con Dios. Yo tengo libros, tengo mucho material que leer, muchas cosas que escuchar, pero nada se compara con el tiempo que yo paso con Dios en mi intimidad con Él. ¿Por qué? Porque es ahí donde Él viene con esa ternura, con esa fragancia y te hace entender cosas que pertenecen al Espíritu, cosas que a veces lo vemos tan significantes, pero son muy delicadas dentro del ámbito espiritual. Por eso nosotros necesitamos decírtelo: pasa tiempo con Dios, dedica tiempo a tu vida íntima con Dios. Y una de las razones que yo he descubierto es que muchas personas no se dan cuenta que sutilmente fueron engañados. Poco a poco les están robando el tiempo y lo pasamos en estos aparatos, pasamos mucho tiempo en la televisión, pasamos mucho tiempo en la socialité. Yo no estoy peleado con la televisión, ni con el teléfono, ni con la sociedad. Lo que estoy peleado es que tenemos el privilegio de tener tiempo de calidad con Dios y no aprovecharlo. ¿Por qué? Porque es ahí donde está esa gracia operando. La gracia de Dios va a estar operando mientras nosotros cultivemos esa relación con la persona del Espíritu Santo de una manera impresionante. Como decía ahorita mi esposa, cometemos errores, pero por gracia de Dios, ¿sí?, las pasa por alto. ¿Por qué? Porque venimos con Él y le decimos: perdóname, sé que esa palabra que hablé no es una palabra que edifica, sé que la manera que estoy pensando, por ejemplo, venía yo manejando hoy y dice la palabra: ¿no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Y yo dije: óyeme, y tantos pensamientos que son basura. O soy templo o soy bote de basura. Amén. Y dije: no, nosotros somos templo y tenemos que cuidar el templo. Y cada pensamiento que venga a mí no tiene que mortificarme, no tiene que acobardarme. El pensamiento, así como llegó, yo lo agarro y lo ato y lo despojo de mí. ¿Por qué? Porque es algo que a muchos atormenta, ¿sí?, por la falta, como decía nuestra pastora en una enseñanza que dio allá en Iowa, la falta de no tener asociaciones divinas, la falta de no tener conexiones que se mueven en el Espíritu para aprender de ellos lo que ellos han experimentado y han caminado. Y es cierto eso. Muchas personas están conectadas con personas que no se mueven en las cosas espirituales. Por eso sufren tanto. ¿Por qué? Porque se ignoró a la persona del Espíritu Santo, ¿no? Pues ya es hora, vamos a celebrar la Santa Cena. No sé si quieras comentar algo antes. No, pues la importancia solamente de que el otro martes, ¿no?, nos acompañes, porque es muy importante que nos acompañes. Es bien importante que juntos hagamos algo por mientras podamos. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que hacer tesoros en el cielo.
Y yo sé que para nosotros los tesoros pues es el oro, la plata y las joyas preciosas. Pero ponte a pensar, ahí en el cielo las calles son de oro, ¿no? ¿Cuáles son los tesoros para Dios? Es cada ser humano. Por más perdido que tú veas una persona, no prives a Dios. Dios los transforma a esa persona. Tal vez tú digas, no, es muy incrédulo. Tú háblale de Jesús. Sí, muchas veces nosotros juzgamos, ¿no? Y decimos, esta sí, esta persona no, pero nosotros no somos Dios. Sí, una vez me dijo una persona, es que el evangelio es para los pobres, me dijo. Y a mí me llamó la atención, hace muchos años atrás, ¿no? Y creo yo que en verdad el evangelio es para los pobres. ¿Por qué? Porque Dios viene a enriquecerte en su reino, ¿no? Sí, pues al pobre de corazón, ¿no? Exactamente. O sea, no es a la persona que no tiene dinero, sino es a aquella persona que realmente es pobre, que no tiene a Cristo en su corazón, que está perdido, pues. Y estamos viendo personas que en la sociedad, en el mundo social, están totalmente perdidos. Yo veo hombres lindísimos, mujeres lindísimas, que por lo menos supieron que existe esto y de estar desarrollando su vida espiritual, están desarrollando sistemas para el mundo satánico, operando para el reino de las tinieblas. O muchas veces tal vez no sea un extremo de operar para Satanás, pero el motivo erróneo, o sea, no el motivo principal de Dios de la salvación de las almas y la madurez y el crecimiento de las almas, sino muchas personas están enfocados en hacer crecer una iglesia. O sea, no hay nada de malo en hacer crecerle una iglesia, pero hay muchos pastores, hay muchos ministros que comprometen la palabra para hacer crecer la iglesia. Es lo mismo que una persona compromete su propia vida espiritual. Exacto, y a eso me refiero, ¿no? Exacto, por servir a cosas que son paganas, ¿no? Yo no digo que no hay que trabajar o que no hay que hacer esto, sino que hay un orden, hay una prioridad. Y creo yo que el éxito de un verdadero creyente, porque hay éxito en un verdadero creyente. Claro. Y hay una protección divina de parte de Dios impresionante. Creo fielmente que es un privilegio depender de Dios. Ahorita aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros necesitamos esa diestra de su justicia en operación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no dependemos de Dios como lo que es Dios. Dios es, primeramente es Dios, segundo es Rey, tercero es un rey de un reino, es nuestro sustentador, es nuestro papá, tiene tantas funciones, ¿sí? Y todavía dijo, voy a estar con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo, y no saber cómo conducirnos para vivir una vida de poder y de victoria. Amén. Aleluya. Pues les invitamos que ya tengan listo ahí su jugo, su pan, su galleta, y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23, pero vamos a orar antes de celebrar la Santa Cena. Gracias. Amado Dios, gracias te damos. Es un privilegio, Señor, poder decir, perdónanos. Sí, Señor. No sabemos, Señor, qué hay oculto en nuestros corazones, pero no queremos absolutamente nada que no sea aprobado por ti. Por más sutil el disfraz del orgullo dentro de nuestros corazones, no lo queremos. Señor, queremos en tu nombre un alma totalmente desligada, libre de todo aquel engaño que proviene principalmente, Señor, de las estrategias del mundo infernal. En el nombre de Jesús,
Hoy postramos nuestra voluntad, nuestra inteligencia, deseos, emociones a ti, Señor, y a tu palabra. Padre, hoy te venimos a decir gracias por permitirnos tener este compañerismo, esta unión entre hijos tuyos, hermanos nuestros, para disfrutar y celebrar esta santa cena. Lo hacemos, Señor, en memoria de ti. En el nombre de Jesús declaramos, papá, que te amamos. Espíritu Santo, te amamos. Te amamos. Gracias. Amén. Amén. Aleluya. Ahí dice en 1 Corintios 11, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, gracias por hacernos partícipes, Señor, del alimento que es tu bendita palabra. Hoy comemos de ella, nos alimentamos, Señor, nos nutrimos de ella, papá. En el nombre de Jesús, gracias por hacernos partícipes de este banquete eterno. Así es. En el nombre de Jesús, puede comerlo. Dice en el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dios y Padre, gracias. En memoria, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, el cual, Señor, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, Señor, y estableciendo un nuevo pacto en su sangre. Gracias porque hoy podemos tomar de esta copa. Gracias, Jesús. Amén. Dice, así pues todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Él venga. Amén. Amén. Pues no nos despedimos, le decimos gracias, muchas gracias por continuar. Y creo que está sucediendo algo maravilloso de parte de Dios en todo el planeta Tierra. Está sucediendo algo que compartí en el radio, creo que ayer. De repente vi donde en mi interior vi esas montañas de hielo gigantes, enormes, que normalmente glaciales, y vi como cuando pega un cambio de temperatura y el calor empieza a pegar, como los glaciares se comienzan a caer. Así pude ver lo que edificó el diablo por muchos años y quiso ahogar la palabra de Dios, pero Dios siempre ha tenido un remanente. Veo caer todos esos montañas de mentiras, habilidades, estructuras, y veo como una iglesia triunfante se está levantando por el Espíritu Santo. Una iglesia victoriosa, poderosa. Y sé que muchos de hermanos en todo el mundo se van a estar levantando de una manera por el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Y nos va a tocar disfrutar esos tiempos donde el político va a consultar al hombre lleno del Espíritu Santo, donde el médico antes de hacer una cirugía va a consultar a alguien lleno del Espíritu Santo. Las leyes que se van a establecer por un tiempo, va a haber bonanza donde Dios va a parar. ¿Para qué? Porque Él no viene por una iglesia derrotada, Él viene por una iglesia triunfante.
Él no viene por fracasados ni por los que vivieron en los desiertos. No, viene por gente que ejerció el poder de Dios aquí en la tierra, ¿no? Amén, así es. Pues recuerde que todos los martes estamos en punto de las 6 de la tarde celebrando la Santa Cena a través de este medio de comunicación, ya sea en Facebook Live o en Radio Vital. Y pues les invitamos a que se lo pongan en su calendario para que tengan ese recordatorio de cada martes en punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona, el celebrar la Santa Cena con nosotros. Bendiciones, los amamos. Hasta pronto. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.